Hola chicos, gracias a Dios por esta clase que nos has dado y gracias por la palabra que hoy nos va a enseñar. Papito Dios, le damos gracias por la actuación mimical. Enséñanos a perseguir tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Chao! Hola chicos, vamos a ver las verdades centrales de esta historia tan interesante. Chicos, nosotros como el pueblo de Dios debemos ser santos. La santidad en nosotros depende de la obra de Dios. Para nosotros poder ser santos, debemos confesar y volvernos de nuestro pecado. Para ser santos debemos estudiar, vivir y enseñar la palabra de Dios. Y para ser santos debemos depender totalmente de la misericordia de Dios. Chicos, esto es muy importante que lo tengamos muy presente. Durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente en línea directa de Azarías, Hilquías, Salún, Sadoc, Ahitob, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzi, Buquí, Abisúa, Finés, Eleazar y Aarón, que fue el primer sacerdote. Este Esdras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley que el Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Con Esdras regresaron a Jerusalén algunos israelitas, entre los cuales había sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Esto sucedió en el 7º año del reinado de Artajerjes. Así que Esdras llegó a Jerusalén en el mes quinto del 7º año del reinado de Artajerjes. Había salido de Babilonia el día primero del mes primero y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. De vida de adoración, el Señor les bendiga. Hoy estamos aquí jugando con Juan José y queremos compartir un pasaje muy especial que está en Esdras, capítulo 7, de los versículos del 11 al 28. El rey Artajerjes, Juan, te cuento, el rey Artajerjes le dio a Esdras una carta, un documento firmado por el rey, donde se reunió con sus 7 consejeros para decirle que podía ir a restaurar el templo de Jerusalén. Le dio muchas cosas, le devolvió los utensilios de plata que se había traído el rey Nabucodonosor y también le dio mucha madera, le dio herramientas, le dio dinero, tesoros con qué construir la iglesia, y confió en Esdras que él podía ir a reconstruir. Este rey era temeroso del Señor y Dios de los israelitas y le dijo que fuera y que nombrara ya a sus profetas, que nombrara a todos sus delegados y que el que no le hiciera caso lo desterrara y aún a pena de muerte. Entonces las cosas de Dios son serias, ¿cierto, Juan? Y ordenó también que al oeste del Éufrates ellos también proveyeran mucho aceite, proveyeran vino y proveyeran trigo en grandes cantidades para la reconstrucción del templo, y que si hacía falta dinero, entonces el rey y sus 7 consejeros iban a pagar todo lo que faltara para reconstruir el templo. Esdras, muy agradecido, cogió su documento firmado por el rey y hizo una oración dándole gracias a Papito Dios. Ahí está en Esdras 7:28, donde Esdras hace una oración de agradecimiento a Papito Dios
por las bondades que Dios puso en el rey y en sus 7 consejeros. Esdras, muy agradecido, arrancó hacia Jerusalén para reconstruir, ¿qué, Juan? La iglesia. El templo, sí, la iglesia, para que se reúnan, ¿quién? Los israelitas, porque ellos estaban exiliados y el rey dijo, pueden irse en todos los que quieran y nuevamente reunirse en su templo, o sea, ¿dónde? En Jerusalén. Niños, aquí en este capítulo la enseñanza es que Dios toma el corazón de las personas como tomó el corazón del rey para proveer todo lo que fuera necesario y reconstruir el templo y así todo el pueblo llegar nuevamente a Jerusalén a adorar a Papito Dios con Esdras. Amén. Niños, continuamos en el servicio obedeciendo y siendo hacedores de la palabra del Señor. Buen día. Buenas noches. Y los reuní junto al río que corre a Abab, donde acampamos 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y los sacerdotes, no hallé ninguno de los hijos de Leví allí. Por eso envié a llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulán, jefes, y a Joiarib y a Elnatán, hombres sabios, y los envié a Idod, jefe en la localidad de Casifa. Puse en boca de ellos las palabras que me debían decir a Idó y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en calidad de Casifa, para que nos trajeran ministros para la casa de nuestro Dios. Y conforme a la mano bondadosa de nuestro Dios sobre nosotros, nos trajeron a un hombre de entendimiento de los hijos de Malí, hijo de Leví, hijo de Israel, es decir, a Serabías, con sus hijos y hermanos, 18 hombres, y a Sabías y a Jesaías, de los hijos de Merari, con sus hermanos, y sus hijos, 20 hombres, y de los sirvientes del templo, a quienes David y los príncipes habían puesto. Y de los sirvientes del templo, a quienes David y los príncipes habían puesto para el servicio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos ellos designados por sus nombres. Entonces proclamé allí, junto al río Ahbab, un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios, a fin de implorar de él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, mas su poder y su ira contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y él escuchó nuestra súplica. Entonces aparté a 12 de los sacerdotes principales, a Serebías, a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y les pesé la plata, el oro y los utensilios, la ofrenda para la casa de nuestro Dios, que habían ofrecido el rey, sus consejeros, sus príncipes y todo Israel que allí estaba. Pesé pues y entregué en sus manos 650 talentos de plata y utensilios de plata que valían 100 talentos y 100 talentos de oro. También 20 tazas de oro que valían 1000 daricos y 2 utensilios de fino y reluciente bronce, valiosos como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados al Señor, y los utensilios son sagrados, y la plata y el oro son ofrenda voluntaria al Señor, Dios de vuestros padres. Velad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los principales sacerdotes, los levitas y los jefes de casas paternas de Israel en Jerusalén, en las cámaras de la casa del Señor. Los sacerdotes y los levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios ya pesados, para traerlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Partimos del río Ahbab el día 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros,
y nos libró de la mano del enemigo y de las emboscadas en el camino. Y llegamos a Jerusalén y nos quedamos allí 3 días. Y al cuarto día la plata y el oro y los utensilios fueron pesados en la casa de nuestro Dios y entregados en manos de Meremot, hijo del sacerdote Urías, y con él estaba Eleazar, hijo de Finés, y con ellos estaban los levitas, Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui. Todo fue contado y pesado, y todo el peso fue anotado en aquel tiempo. Los desterrados que habían venido de la cautividad ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 novillos por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos como ofrenda por el pecado, todo como holocausto al Señor. Entonces entregaron los edictos del rey a los sátrapas del rey y a los gobernadores del otro lado del río, y estos apoyaron al pueblo y a la casa de Dios. ¡Oh, Esdras, qué historia tan interesante! O sea, el Señor proveyó para el viaje de 4 maneras, ¿cierto? Exacto. O sea, 1, si Él reunió a la gente, esto solo lo puede hacer Dios, nadie más, solo Dios, ¿cierto? Claro. 2, Jehová suplió los levitas para la adoración en el templo. Claro. 3, el Señor protegió al pueblo de una manera increíble sin necesidad de utilizar a los soldados de Altajerjes. Con esto únicamente dependía de Dios y a través de la oración y del ayuno. ¿Cierto, Esdras? Y Esdras, y Dios escuchó la oración de su pueblo. ¡Wow! ¡Qué historia tan fantástica! Claro. Hola Esdras, ¿cómo estás? Esdras, venimos a decirte algo, on Mahiro. Esdras, el pueblo de Israel ha pecado. Incluso los sacerdotes y levitas practicaron las costumbres abominables de los cananeos. Moabitas, egipcios, han tomado esposas de pueblos vecinos, mezclando así la raza santa con la de otros pueblos, y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes, Esdras. Sí, ellos han pecado porque se han contaminado, porque no han hecho lo bueno delante de Dios y han contaminado la raza santa y se han metido con mujeres que no debían meterse. Entonces los primeros en pecar fueron los líderes y los gobernantes. Venimos a decirte eso, Esdras. Perdona a mi pueblo por haber pecado, Señor. Señor, perdona a mi pueblo. Señor, perdona a mi pueblo por pecar. Señor, nos arrepentimos ante ti. Perdónanos, por favor. Esdras dijo en oración: Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. No hemos cumplido tus mandamientos. Desde los días de nuestros antepasados hasta hoy, nuestra culpa ha sido grande. Debido a nuestras maldades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes fuimos entregados al poder de los reyes de los países vecinos. Hemos sufrido la espada, el cautiverio, la humillación, como nos sucede hasta hoy. Pero ahora tú, Señor y Dios nuestro, nos has mostrado tu bondad al permitir que un remanente quede en libertad y se establezca en tu lugar santo. Has permitido que nuestros ojos vean una luz
y nos has concedido un pequeño alivio en medio de nuestra esclavitud. Aunque somos esclavos, no nos has abandonado, Dios nuestro, sino que nos has extendido tu misericordia a la vista de los reyes de Persia. Nos has dado nueva vida para reedificar tu templo y reparar sus ruinas, y nos has brindado tu protección en Judá y en Jerusalén. Dios Altísimo, perdónanos, perdona a mi pueblo, Señor. Hemos pecado contra ti, Señor Altísimo. Los líderes y gobernantes hemos pecado. Por favor, Señor, por favor, por favor. Por favor, Señor, por favor. Perdónanos, Señor, perdónanos, perdónanos. Perdónanos, Señor, perdónanos por el pecado que te hemos hecho contra ti. Muchas personas se arrepintieron en verdad, se quebrantaron por su pecado y se comprometieron a volverse de su pecado. 3 meses después, a tiempo para la celebración de la Pascua, los judíos se habían separado por completo de la gente que los rodeaba. Estaban listos para adorar a Dios. Dios los había creado y salvado para esto. Él los había restaurado y había reconstruido el templo para esto. Y ahora Él los purificaba para esto. Tanto en su exilio como en su retorno, Dios estaba obrando soberana y amorosamente, atrayendo los corazones de su pueblo de regreso hacia Él. Dios hace lo mismo por nosotros. Por su gracia soberana, Él nos salvó y por su gracia soberana, Él nos restaura y nos reforma una y otra vez. Es por eso que ya sea que seamos amenazados desde afuera o que fracasemos por dentro, debemos correr hacia Él en oración como lo hizo Esdras, para que podamos recibir misericordia y hallar gracia cada vez que tengamos necesidad. Y aunque debemos, como Esdras, trabajar fuerte para crecer en santidad, nuestra esperanza está en la gracia de Dios obrando en nosotros. Hola chicos, ahora vamos a aprender nuestro versículo para memorizar, que lo encontramos en Esdras capítulo 10, versículo 2. Y dice: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Chicos, muy interesante este versículo. Aprendámonoslo